Bienvenidas y bienvenidos. Estamos ya en nuestro noveno programa de nuestra temporada número 32. Esto es Lecturas Asombrosas. Soy su anfitriona Ángeles Barrera Jofré y estoy hoy, jueves 26 de junio, con un invitado muy especial en esta primera conversación que espero que sea la puerta para seguir conversando con él aquí en Lecturas Asombrosas. Bienvenido, Pedro González Navarrete. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Ángel, muy bien, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder conversar un poquito de mi historia y bueno, de cómo fue gestando el libro. Ahí vamos a conversar harto de eso. Sí, vamos a conversar. Quiero mostrarles aquí mi libro que ya está así, pero porque lo he leído muchas veces. Ahí bueno. Cuando Ahí. pase el temblor, sobre vivir con Parkinson, ¿cierto? De Pedro González. Ahí está. Ahí está Pedro, para que lo Yo ubiquen voy a bien. pegar en eso mismo. Sí, vamos a hablar de lo que significa la escritura de este libro que tiene la experiencia, ¿cierto?, de nuestro invitado, y también sobre lo que significa ser autopublicado. A mí me interesa mucho hacer difusión de autores que se autopublican porque sé muy bien lo difícil que es editar y publicar en nuestro país. Así que antes de conversar con Pedro, voy a presentárselo. Eh, él se define así: Mm. músico de vocación, ingeniero por necesidad, escritor por accidente, sobreviviente por convicción. Realiza charlas motivacionales en resiliencia y liderazgo inclusivo. Es coach que transforma la enfermedad de Parkinson, ¿cierto?, en Mm. impulso creador Mm. y creativo. Ya. Y bueno, se dedica a dar estas charlas, ¿cierto?, en empresas, estas charlas motivacionales. Así que comencemos, Pedro. Perfecto. Perfecto. Mi pregunta tiene que ver con esta definición que haces sobre ti Ahora, mismo, ¿cierto?, cuando te defines escritor por accidente. Cuéntanos en qué momento, ¿cierto?, de esta experiencia con la enfermedad, decides escribir tu historia y cómo fue este proceso de escritura. mira, te cuento que bueno, yo estaba con bastantes complicaciones para poder seguir trabajando. Porque a todo esto, bueno, yo voy a partir un poquito antes. Yo soy músico, que siempre quise ser músico. Desde chico siempre me gustó tocar guitarra, etcétera. Pero bueno, mis papás querían un hijo que fuera ingeniero, así que tuve que estudiar ingeniería. Y la verdad que trabajé como 20 años de ingeniero, soy ingeniero civil industrial. Y bueno, producto de la enfermedad después no pude seguir trabajando. Entonces, el año 2024 estaba en mi casa un día, el día 11 de abril, me acuerdo claramente porque es el día del Parkinson. Entonces yo estaba aquí y de ocioso dije voy a publicar algo en mi canal con respecto a la enfermedad de Parkinson, que es un poco para no sé, para ver qué pasa. Bueno, y la cuestión es que la publicación tuvo tanto éxito que ahí dije yo, pues, y si me lanzo a escribir un libro, y ahí se me ocurrió la idea de escribir un libro. Me lancé a escribir así como se me venían la idea a la mente. Y la verdad que fue un proceso bastante entretenido, bastante rápido, creo yo. O sea, me habré demorado, no sé, 3 o 4 meses en escribirlo completo. Después, por supuesto, que vinieron revisiones, etcétera, etcétera, pero fue bastante casual y bastante, digamos, que sin pensarlo el tema del libro, fue totalmente accidental. Por eso que yo digo que soy autor por accidente, porque en el fondo nunca lo pensé. Una de las maravillas, Pedro, Mm. bueno, quienes nos siguen en Lecturas Asombrosas saben que estas conversaciones que tenemos en este espacio de difusión tienen que ver con mi apreciación lectora. Y una de las cosas que me maravilla de tu forma de escritura, ¿cierto?, que tiene que ver eh, con la forma en que narras tu historia, Ujú. es que encontramos que, obviamente, en primera persona es un libro testimonial, pero también tiene mucho de educativo. Nos educas a Sí. los lectores con respecto a la enfermedad. Y además tiene mucho de intuitivo.
quienes somos lectores, ¿cierto? Ujú. Que nuestra pasión es la lectura, podemos distinguir esa pasión que el escritor o escritora coloca en lo que escribe. Y una de las cosas que yo quiero destacar de tu Está. escritura es Ujú. la intuición. Y dentro de esa intuición, Ya. esa cosa muy intuitiva de ir relatando tu Ah, historia, perfecto, ya. que no hay nada como falso o Ujú. impuesto que uno Sí, en el como fondo, lector en el podría fondo, notar. claro, en el fondo como que va fluyendo natural. De hecho, muchas personas que al leer el libro me han dicho que es como si estuviera conversando con un amigo que cuenta su historia. Así que para mí fue eso, fue, digamos, es súper bueno, porque en el fondo yo, como digo, nunca pensé que iba a ser autor de un libro, pero sí, lo que siempre, cuando ya tenía la idea, siempre pensé en hacer algo que fuera cercano, porque bueno, el Parkinson en sí es una enfermedad dramática, o sea, es un tremendo drama que te afecta en lo social, lo personal, lo familiar, lo económico, en lo laboral, en todo. Entonces yo dije, si escribo un libro que sea muy dramático, la gente va a leer dos páginas y no va a no va a querer leer más, ¿cachai? Entonces, lo que sí yo traté de que el libro fuera un poco más como amigable y un poco con bastante humor. Porque dije, para que sea un poquito más entretenido, entre comillas, la experiencia de leer un libro tan trágico. Y Eh, lo otro que te comentaba es que, bueno, yo cuando empecé a escribir, empecé con la historia que me venía recordando, pero necesitaba darle una cierta estructura. Y ahí, bueno, ahí se me salió el ingeniero y le busqué le di la estructura del duelo, el modelo de las cinco fases del duelo, ¿cierto? De la negación, de la ira, la negociación, la depresión y generalmente la aceptación. Yo con esa fase fui estructurando el libro para que tuviera una cierta lógica y una cierta coherencia y no fuera solamente historias así como cartas, digamos, como historias que son aisladas. Vamos a hablar de esas 5 etapas, Pedro. Ujú. Quiero que no se me pase esta distinción en que es un libro testimonial, es educativo, lo que más me gusta es que tiene mucho humor y también tiene mucha música. Sí, también. Cada epígrafe, cada frase elegida está muy bien y uno nota que eres conocedor y amante de la música. Yo creo que es un libro bastante integral. Ahora nosotros estamos conversando por primera vez, pero Sí, al conocerte y al escucharte es justamente lo que los mm, lectores van a encontrar en este libro, una persona cercana, abierta, con la cual uno puede conversar, quitarse los temores, sí, porque una por de las supuesto. premisas con las que parte tu libro es que estamos mal acostumbrados a pensar que esta enfermedad es para cuando ya tenemos una cierta No, cantidad de sí, años o que está definida como por ejemplo en la tercera edad. Eh, Háblanos de por qué elegiste este modelo de resistencia al cambio de ya. Kubler-Ross y las cinco Ujú. etapas de duelo. Perfecto, mira. Como te contaba yo, empecé con la historia, pero eran como historias aisladas. Entonces dije, yo tengo que tener cierta estructura para poder hacer un libro, porque en el fondo ahí se me salió lo ingeniero, aunque lo reniego, parece que sí soy muy cuadrado también, muy estructurado. Bueno, entonces empecé y me acordaba que alguna vez en mi trabajo yo usé este modelo, porque anteriormente yo trabajé más de 20 años siempre en áreas de recursos humanos en las empresas. Yo trabajé en grandes empresas, en minería, en consultoría, etcétera, pero siempre en recursos humanos. Entonces también eso me ha permitido tener un acercamiento distinto con las personas. He conocido mucha gente y he tenido la suerte de trabajar con gente diferente, desde gerente hasta los sindicatos, o sea, de todo en realidad. Entonces, dentro de eso me acordé de este modelo
Y la verdad que me hizo bastante sentido porque en el fondo el duelo, que el modelo del duelo o de resistencia al cambio, dice que un duelo es algo que tú sientes como una pérdida, que no necesariamente tiene que ser algo material. Por ejemplo, si es que tú puedes, no sé, te peleas con un amigo, puede ser una pérdida. Si te cambias de ciudad, si es que te quedas sin trabajo, si es que tienes un quiebre amoroso, o en mi caso, si es que tienes una enfermedad que no tiene cura. Entonces, en ese sentido me hizo bastante sentido. Y bueno, y lo empecé empecé a adaptar mi historia a ese modelo. Entonces, lo primero que habla el modelo dice que viene la negación, que cuando uno se cuestiona y en el fondo dice, no, esta cuestión yo no. Por ejemplo, yo me diagnosticaron Parkinson cuando tenía 35 años. Entonces, está como dices tú, es poco común, porque en el fondo uno lo asocia sobre los 70, ¿cachai? Entonces, bueno, yo lo primero fue la negación, ¿no? Y ahí hice un largo camino que pasaron varios años, entre que conocía a diferentes doctores, me daban diagnósticos, pero yo no me negaba a aceptarlo. Después viene el modelo, o sea, perdón, después la segunda fase, la fase de la ira o de la rabia, es cuando ya tú te das cuenta que el diagnóstico es real y empiezas con rabia, porque en el fondo te empieza a limitar en las situaciones cotidianas. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando salía a caminar con mi esposa de la mano, yo sentía que ella me apretaba mucho la mano. Y no, pues en el fondo era que mi mano se estaba poniendo como rígida, como una pinza. Entonces, por eso yo sentía eso. Y ahí la enfermedad me empezó a caer mal derechamente. Después en la fase 3 que es la negociación, uno empieza a buscar alguna solución como mágica al mismo proceso. Y ahí, bueno, probé de todo, desde Reiki, biomagnetismo, etcétera. Pero en el fondo yo también pensaba que quizás lo mío se podía solucionar. De hecho, me acuerdo que me levantaba todos los días, dejaba el computador y empezaba a buscar lo último, remedios en el Parkinson, los últimos avances, y bueno, buscando, porque en el fondo yo pensaba que podía solucionarlo. Hasta que después viene la cuarta etapa, que es la depresión, cuando ya te das cuenta que la cuestión está más jodida de lo que tú piensas. De ahí, bueno, la depresión en sí es terrible. Yo felizmente estoy bien hoy día, pero pasé momentos muy difíciles. Y bueno, después de ese proceso se supone que viene la aceptación donde uno ya acepta en mi caso, acepta que está enfermo y que estoy en fondo condenado, entre comillas, a vivir con esto. Ahora, también es importante destacar que este proceso no es lineal, ¿eh? O sea, en el fondo yo puedo hacer, hoy día después me sienta bien, pero mañana puede que vuelva a la ira, ¿cachai? En el fondo es parte de, pero es lo que mejor lo puede ilustrar. Em, Pedro, me parece que como forma didáctica ¿Mm? para la intención del libro, este modelo funciona bastante bien y qué bueno que hagas el hincapié de que no es lineal, no es algo, no son etapas que la No, persona va superando, ¿cierto? Y no es perfecto, sí, claro. se va olvidando. Es Una un modelo vez, que se puede decir, asimilar, digamos, a la realidad, pero es un modelo, no es lo que funciona, lo que sucede realmente. sí. Otra de las cosas bonitas que uno va a encontrar en el libro, uno va avanzando contigo, ¿cierto? En cómo, en distinguir los síntomas que se ven, los síntomas que no se ven, estas etapas que uno va acompañándote, ¿cierto? O acompañando porque uno empieza a acordarse también de los familiares o de la gente que conoce, Mm. que sufre la enfermedad. Hay una etapa en el libro que tiene que ver con tus reflexiones, con esta profundidad que me imagino yo que es cuando uno toca a fondo, ¿cierto? Y uno llega al lugar más oscuro, oscuro, oscuro para luego ser iluminado. ¿Cómo fue este proceso de depuración de tus reflexiones que nos compartes tan generosamente en tu libro? Mira, tal como dices tú, llega un momento en que uno ya no puede caer más bajo, en el fondo toca fondo, como se dice literalmente. Yo, bueno, dentro de toda la historia, pues para no hacer tanto spoiler del libro, pero en un momento estuve súper complicado, estaba muy enfermo, estaba sin trabajo,
sea, todo mal. Entonces ahí, la verdad que de poco tú empiezas como a tomar la decisión de si es que te dejas estar, te vas para abajo, o te empiezas a reconstruir. En mi caso fue esa la decisión que tomé, pero fue una decisión que fue muy compleja de hacer. O sea, no. Quizás al leer el libro o quizás al escuchar esta conversación, da la sensación que fuera fácil, pero fácil no es. Bueno, yo, te como dices tú, parto voy a leer un poquito, parto con epígrafe de Fito Páez, que dice: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Una canción que personalmente me encanta. Y bueno, en el fondo, ¿qué busco yo con este capítulo de las reflexiones? Dar ciertos consejos con la propiedad que me da estar enfermo. No más que eso, digamos. No es que yo me considere un especialista ni nada por el estilo, pero tengo más de 10 años de experiencia como enfermo, entonces eso creo que es válido para poder tener propiedad de dar algunos consejos. Entonces, ahí en el fondo, ¿qué es lo que hago yo? En el fondo, cuento cosas que me han servido a mí. Por ejemplo, el no dejarse estar, el ser agradecido, porque yo siempre me acuerdo de un doctor me dijo: mira, Pedro, el Parkinson por lo menos no te va a matar. Entonces me dijo: tú, en el fondo, hay cosas que son mucho peores y también lo mismo sí. Entonces, dentro de todo, soy agradecido de tener Parkinson y no tener algo peor. No sé si se entiende. O sea, no es que esté contento de estar enfermo, pero podría ser peor. Por ejemplo, el tema de practicar algún hobby, en mi caso la música también ha sido súper importante, porque me desconecta, me permite relajarme, mantenerse optimista, el tema del tener buen humor, que yo muchas veces que me reta mi esposa porque me dice que yo no me tomo nada en serio, pero que si que me pongo muy serio, en realidad me iría abajo, ¿cachai? O por ejemplo, lo más complejo que para mí fue bueno, lo más difícil fue el tema de no ocultar mi enfermedad. Al principio, cuando recién partí, se tenía temblor en la mano, entonces yo qué hacía, iba a una reunión y me metía la mano al bolsillo. O si no, me la afirmaba con la otra, ¿cachai? Pero la verdad que eh, uno cree que el resto no se da cuenta, pero en el fondo todos se dan cuenta. Por ejemplo, mira. Me pasó algo muy curioso, que fue hace poco tiempo cuando quisimos lanzar el libro. Tengo un amigo que me ayudó con todos los videos, toda la producción. Entonces le dije: mira, hagamos un video para difundirlo en la red y todo eso. Y pues lo hicimos y fíjate que yo nunca había visto, o sea, no me había visto como estoy hoy día. Entonces me cuesta mucho hablar, se me entiende poco, me muevo mucho. Entonces, la verdad que fue bastante chocante para mí verme con el video, porque yo tenía la idea de que estaba, y podía, a lo mejor que me veía más flaco, que me veía más encachado, etcétera, ¿cachai? Entonces fue un poco y estuvo por lo menos, yo diría que por lo menos unos 2 o 3 semanas el video guardado, porque en el fondo yo no sabía si exponerme o no. Pero al final ya filo, me lancé porque en el fondo ya a estas alturas de la vida ya no tengo nada que perder y mucho que ganar. Pero sin duda que fue un proceso difícil. Entonces, en ese sentido son mis reflexiones o consejos más que nada. Sí, no, es un libro muy especial que se queda dando vueltas en la mente y en el corazón del lector. ¿Cómo fue, Pedro, una vez que terminaste el libro, decidir autopublicarte? ¿Y cómo ha sido Eh, ese proceso de la autopublicación, po? De ha sido seguir un todos los proceso días. de aprendizaje muy continuo. Pues yo, bueno, como te digo, el libro fue tomando forma y por ahí a ver, yo empecé en abril, por ahí por octubre ya lo tenía listo, ¿cachai? Entonces dije: pucha, quiero mandarlo a imprimir para ver cómo se ve, porque en el fondo, bueno, estas cosas son muy curiosas, diga, pero yo decía: el libro tiene que tener por lo menos unas 200 páginas, porque si no, parece como una revista más que un libro, ¿cachai? Entonces ahí, ya cuando tenía las 200 páginas, me puse a ver por dónde cómo puede ser para mandarlo a imprimir.
cuento corto, contacté aquí cerca de mi casa una imprenta, pero me salió carísimo, carísimo, carísimo. Mandé a hacer un libro, ¿cachai? Porque quería ver cómo quedaba. Me salió carísimo, pero sí, pero, no sé, 10 veces lo que me costaba, o quizás más. Y bueno, ahí después con el aprendizaje y un poquito de la experiencia, llegué hasta un lugar que lo imprimo y ahí me sale mucho más conveniente. Y bueno, en el fondo el proceso es totalmente autogestionado como tú. Yo hice el libro, yo lo escribí, yo diseñé la portada, la contraportada, lo inscribí en el registro, todo. O sea, no quiero ser autorreferente, pero en el fondo hice todo. Entonces también funciona así con el proceso de venta, porque yo también, bueno, conversaba con Pablo, un amigo en común que me decía el tema de la imprenta, perdón, Editoriales. eso, editoriales. Entonces, pucha, yo dije, voy a ver cómo me va por las mías, por el fondo, porque no conozco a nadie y para probar. Y bueno, y ahí me metí en el mundo del Instagram y las redes, que es algo que nunca me había metido tampoco antes. Tenía mi Instagram, pero la verdad que nunca lo usaba. Así que ahí me creé un Instagram para el libro y empecé a hacer publicidad. Y bueno, yo hoy día me levanto y me acuesto en eso, trabajando todo el día pensando en ideas, ¿cachai? En actividades. Por el fondo me entretengo, lo paso súper bien. Y bueno, el proceso de me contactan, yo pesco el libro, lo vendo, aquí lo echo en la bolsita, voy a dejarlo al Starbucks, etc. Sí, vi Pero el proceso tu, vi tu bien último entretenido. posteo, el posteo Ah, de sí, ayer, claro, donde cuando te preguntan y el equipo que trabaja contigo y todo. aquí está el equipo, pero soy yo mismo. Sí. Pero ¿Cómo ha sido, sí, Pedro? Genial, yo admiro mucho, bueno, admiro mucho el trabajo artístico que tiene que ver con la escritura, ¿cierto? Narrativa, poética, testimonial, pero también admiro mucho más a aquellos escritores que lo hacen de forma totalmente independiente, porque cuesta mucho, y lo bonito es que el mensaje, ¿cierto? El propósito del libro, que lo dejas bien, bien puesto en la primera página, yo creo que se logra. ¿Cómo ha sido? Y aquí una pregunta súper bonita. ¿Cómo ha sido esta relación con tus lectores cuando ya tienen el libro y te ubican en el Instagram o en tu página web? ¿Cómo ha sido eso? fíjate que ha sido bastante sorprendente porque, de hecho, yo pensaba que a mí me dio joven Parkinson, me dio con 35 años, pero con su gente de 27 años que le diagnosticaron Parkinson, sin ir más lejos, hoy día me habló por WhatsApp una persona que tiene 43 años y le diagnosticaron a los 35 también. Yo no los conozco, pero se ha dado una cuestión súper chula por una parte porque me he juntado con muchas personas que no conozco, porque en el fondo tengo muchas cosas en común y también se bueno, pasan dos cosas más. Uno, que la gente, siento yo que está muy, digamos, como, ¿cómo decirlo? Como muy atorada, con muchas ganas de hablar, porque en el fondo me escriben un montón de gente que me cuenta su historia, yo como tengo tiempo también le respondo, ¿cachai? Pero siento que la gente hoy día se siente como muy sola en ese sentido. Entonces estoy como una especie de consejero de Parkinson, pero bueno, y incluso se ha dado la situación tragicómica que me han contactado doctores para pedirme que contacte yo a sus pacientes, ¿cachai? Yo le digo, oye, pero yo no soy doctor ni nada, en el fondo, pero la verdad humana es la que los pacientes quieren tener. Y de hecho, he tenido libros perdón, he vendido libros desde Arica a Punta Arenas, o sea, desde Arica y de Iquique, Viña, Vendiste, Santiago. vendiste uno que se fue a Uruguay. Simplemente decir, a Uruguay, a Australia, a Estados Unidos he mandado el libro, entonces ha sido súper encachado. Yo nunca pensé yo que iba, como te dije, que iba a escribir un libro y nunca que la gente me lo iba a comprar, o sea, fue una verdadera locura. Entonces que hoy día me dedico 100% a esto, o sea, entre esto y la charla hoy día estoy dedicado y estoy ocupado y entretenido en esto.
Sí. Oye, Pedro, quiero destacar esto que dices tú. A mí no me parece nada extraño que los médicos te deriven, ¿cierto? Deriven con Claro. pacientes para que conversen contigo, porque tiene que ver también con la forma en que tú nos enseñas. Lo hablo como lectora y como ser humana, ¿cierto? ¿Cómo nos Ujú. enseñas a plantearnos frente a esta enfermedad que no tiene cura, Mm. ¿cierto? Y encuentro, quiero distinguir eso porque es lo que hace que el libro sea muy leíble, muy querible, muy regalable, muy reseñable, ¿cierto? Que se vaya pasando la voz Es de que, que existe sí, este libro porque que no solo puede aliviar a quien padece la enfermedad no, sino que o también a los cuidadores. exactamente, has tocado un tema que Eh, es fundamental. Porque, disculpa, porque hay muchos síntomas, por ejemplo, que uno no conoce y ahí estoy buscando un dibujito que tengo en el libro. Mira que, bueno, ahí te lo voy a mostrar así, no, pero en el fondo es como la imagen de un iceberg. Entonces están los síntomas que uno ve, son los síntomas del temblor, ¿cierto? La rigidez de los brazos, pero hay un montón de síntomas que están ocultos y que la gente no ve. Por ejemplo, los cambios de la voz, ¿no? El estreñimiento, la depresión, la crisis de pánico, o cosas curiosas como por ejemplo que cuando uno tiene Parkinson, por lo general pierde el olfato como 2 o 3 años antes. Entonces eso es un dato una señal de alerta, o sea, si que tú estás tomando un café y de repente como que no sientes el aroma, puede ser que quizás algo ande mal. Ahora, eso es súper relativo porque, por lo menos en mi caso, yo nunca perdí el olfato, ¿cachai? Entonces también es como, puede ser, pero también puede no ser. En el fondo, eso también es bastante, digamos, me lo han destacado bastante que el libro también educa en cierta forma sobre la enfermedad. No solamente cuento mi historia, sino que también educo de forma sencilla, de forma didáctica sobre la enfermedad, lo que es útil, no solamente para los enfermos, sino que también para la familia, para los cuidadores. Porque en el fondo tú no sabes cómo poder reaccionar con alguien que tiene Parkinson, no sabes si hablarle, no sabes si hacerte loco cuando estás, por ejemplo, frente a un síntoma que es el típico temblor. No, tú no sabes si que decirle, si que hacerte loco, si que, mm, no sé. Y y fíjate que eso, hay mucha gente que tiene Parkinson, de hecho, mucha gente. mm, Mucha gente. Me sorprendió de la cantidad de gente que me ha contactado, incluso estoy hablando de amigos de hace 30 años, o sea, de cuando era niño, que hoy día tienen Parkinson. Entonces, un familiar de ellos. así es. Pedro, quiero invitar que nos leas un fragmento de tu libro que se convierte en la lectura asombrosa de hoy con esta maravillosa oportunidad primero de conocerte, de escucharte y de invitar a que te sigan en tu Instagram, libro. Cuando pase el temblor, ¿cierto? Está también tu página web, Sí, Pedro González pedrogonzalez.cl, pedrogonzález.cl, sí, vivir con Parkinson.cl. para que se contacten contigo para charlas motivacionales y también para adquirir el libro. Sí. Mira, te leo cualquier fragmento o alguno en especial que tú quieras. El que tú quieras, Pedro. Mira, voy a leer un fragmento de la fase 2 de la ira, que es un caso, bueno, que en realidad es lo que me pasó, que fue, para hacer un pequeño spoiler, que fue que me quedé sin trabajo estando enfermo con Parkinson. Entonces el título dice Aburrimiento sin fin. ¿Por qué se llama así? Porque viene de la canción de los tres, de la espada y la pared, la canción Hojas de té de los tres, dice una frase cesante, otra vez, aburrimiento sin fin. Cesante otra vez, aburrimiento. Entonces es puro aburrimiento sin fin. Dice, como lo comenté anteriormente, el enemigo número uno del Parkinson es el estrés. ¿Y qué puede ser más estresante que estar cesante, sin pitutos, viejo y enfermo? Que era mi caso. Las cosas comenzaron a complicarse, ya que me acercaba a los 40 y estar sin trabajo a esa edad en nuestro Chile querido es un drama, porque mi futuro no se veía para nada bien. Sin trabajo, con escasas posibilidades de enfrentar una entrevista por los síntomas,
que cada día comenzaban a ser más notorios y pro- y con una familia que mantenía. En esa época estaba cursando un magíster en comunicación organizacional en la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una de las pocas cosas positivas que rescato de mi ex trabajo, ya que me lo pagaron. Y Jorge, uno de mis compañeros, fue de las pocas personas que actuó con nobleza conmigo al enterarse de mi situación de cesantía, ya que no solamente me consiguió un par de entrevistas, sino que también se preocupó y me aconsejó. Me dijo, lo primero es no deprimirte y más bien enfocarte 100% en tu búsqueda laboral. Buscar trabajo es un trabajo, me dijo. O sea, tienes que levantarte todos los días, sentarte y trabajar de 9 a 5 enviando currículum, correos, etcétera. En el fondo, activar tus redes. Me hizo sentido lo que me recomendó. Sí, me motivé y empecé con la búsqueda totalmente enfocado. Revisaba todos los días los portales y enviaba decenas de postulaciones diariamente, pero no pasaba nada. Enviaba y enviaba currículum y nadie me llamaba. Bueno, salvo las empresas de cobranza que siempre están ahí presentes. Los meses seguían pasando y el dinero de los ahorros y el finiquito comenzaba a irse. Hasta que por fin me empezaron a contactar para entrevistas, pero al principio me sentí un poquito oxidado, pero poco a poco me fui soltando. Eso es un pequeño adelanto, porque si cuento más, el resto lo pueden ver en el libro, el resto Sí, de la historia, como en el mío. sí. Bueno, acordé de otro detalle importante. Yo en el libro nombro a mucha gente, ¿eh? Doctores, amigos, y todos con nombre y apellido, entonces están felices. De hecho, Jorge existe, ¿sí? Amigo hasta el día de hoy. Y por ejemplo, los doctores que salen aquí también, o me pasó algo muy curioso que fue con una persona que aparece en el libro y yo no veía hace por lo menos 10 años y lo invité al lanzamiento del libro, entonces andaba feliz, le contaba a toda la gente que él salía en la página 110 cuando estaba feliz, estaba muy orgulloso. Y eso Orgulloso, ha orgulloso sido, de salir. claro, en el fondo ha sido también, bueno, yo no lo pensé así, pero en el fondo también ha sido una súper buena estrategia de marketing, porque en el fondo yo nunca he salido en un libro, ¿cachai? Entonces debe ser chulo que te nombren en un libro y en el fondo que tú puedas contar que fuiste parte de mi historia, en este caso. Sí, y ahí, Pedro, también la reflexión a dar las gracias a tus redes de apoyo y qué Sí. importante en cualquier circunstancia, ¿cierto? Ya sea de enfermedad o de alegría, la importancia de contar con sólidas y fortalecidas redes de apoyo, tu núcleo familiar, ¿cierto? Tu señora, tus hijas, tus amigos, los médicos, unos muy buenos, otros no tanto, pero Ay, tener esa fortaleza, esa red, ¿cierto? Donde ir fortaleciendo también lo que es uno. más ¿Qué, aún qué cuando, mens- disculpa, más aún cuando yo soy de Talcahuano, entonces acá en Santiago no tengo familia, somos nosotros cuatro, mi esposa, mis dos hijas y nada más. Entonces, las redes son muy importantes, los amigos, los vecinos, felizmente, y tengo muy buenos vecinos, así que felizmente también no estamos solos hoy día, felizmente. Sí, Pedro, ¿qué te gustaría decirle a tus lectores actuales y también a tus futuros lectores? Bueno, me gustaría partir por los futuros para decirles que el libro es muy entretenido, que lo compren porque ya están quedando poco, ¿ah? Entonces, sí, Vas a pronto tener que van. hacer una reimpresión. Sí, de hecho yo, bueno, yo varias impresiones, pero que se van a encontrar con un libro que está escrito en fácil. Yo creo que eso es Mm. lo principal, porque en el fondo hablo de la enfermedad de Parkinson, de los síntomas, pero en fácil. Y para mí lectores, bueno, en el fondo que mucha gente también me ha escrito para darme las gracias porque se sienten, y digamos como se sienten no sé si la palabra será como que se sienten parte de la historia o se reconocen a sí mismos muchas de las cosas. Porque las cosas que me pasan son las mismas que le pasan a cualquier enfermo de Parkinson. La única diferencia es que yo la escribo con un poquito más de humor, pero en el fondo son las mismas situaciones. Y tal como digo yo en el libro, en uno de los capítulos digo, que está, me parece que el último digo, retroceder nunca, rendirse jamás. Así se llama el capítulo. Un poco también haciendo, eh, evocando no la música, sino que las películas de los años 80
en el fondo el mensaje es que pucha, puede estar todo mal, pero en el fondo siempre tú tienes que ser y salir adelante, pensar en ti o en tu familia. Y fue mi caso. Yo me acuerdo que cuando recién me diagnosticaron, uno solo me dijo, Pedro, tú no puedes echarte a morir porque tienes hijas chicas. En esa época mis hijas tenían 5 y 7 años. Ujú. Me dijo, si que tú te deprimes para abajo y ahí no hay cómo sacarte. Así que tienes que levantarte todos los días y pelear, pues. Bueno, y eso es lo que yo hago. Así que la invitación es esa, a no rendirse, a no retroceder y bueno, y por supuesto que si compran el libro y no solamente si que lo compran, sino que también si quieren conversar conmigo con respecto al tema del Parkinson, yo estoy siempre disponible, así que ahí tienen mi contacto en la página, están todos mis Sí, datos. ahí está el WhatsApp, está el Instagram. Recuerda el libro Punto Cuando Pase el Temblor y la página web www.pedrogonzalez.cl. Pedro, agradecida por tu historia, por tener esta posibilidad, por darte el tiempo de conversar aquí en Lecturas Asombrosas, con la esperanza de que más lectores se sumen, ¿cierto?, a Cuando Pase el Temblor sobre, entre paréntesis, sobre Mm. vivir con Parkinson. Así que ahí está nuestra recomendación del día de hoy. Como siempre, te mando un tremendo abrazo. Como siempre, soy Ángeles Barrera y esto es Lecturas Asombrosas. Muchas, muchas gracias. Nos vemos, Pedro. Gracias. Chao, Ángel, un gusto, gracias a ti.